Estamos en el centro Saibaba de la ciudad de Rosario junto a Albina Keppel, retomando la lectura y a modo de círculo de estudios del texto sagrado Yoga Vasista. En el último programa de esta temática habíamos comenzado con el título Descripción de la mente y lo habíamos dejado inconcluso por razones de tiempo, Albina. Sí. Así que ahora a continuar con este tema magnífico, Descripción de la mente. Sí, y viene a raíz de la historia del rey Lavaría, que ya la hemos comentado, para retomar un poquito, digamos, que en un estado como de meditación profunda fue a una vida anterior donde había sufrido un montón de calamidades. Y cuando aparentemente despierta, para decirlo de alguna manera, se da cuenta de que todo no fue más que un sueño. Esto como para hacer un brevísimo resumen de lo que ya hemos visto. Voy a retomar con la lectura un poquito antes para saber, ¿no es cierto?, a qué viene lo de la descripción de la mente. Bien. Albina, hay otro tema para tener en cuenta y aclarar a los oyentes, que como el libro lo tenemos escaneado, hay veces que los nombres el escáner lo lee distinto. Por ejemplo, Lavaría también está como La Habana, así que sepan disculpar si cometemos un error en... Me hiciste recordar que es La Habana y no Lavaría. Pero está bueno porque lo esencial es la esencia, ¿no?, del mensaje, y a lo mejor estos detalles o la pronunciación nuestra es un desastre. No, eso también quería decir, que la pronunciación mía, pues sobre todo, puede dejar mucho que desear en los nombres, pero que, como vos decís, la esencia es la que vale. Y a veces, bueno, yo en mi caso no soy muy ducha, digamos, en nombres en sánscrito. Somos dos. Cuando el rey acabó la narración, el juglar desapareció de repente, y los ministros dijeron: Señor, no era un juglar auténtico, porque no ha pedido dinero como recompensa. Seguramente se trataba de una divinidad que quería demostrarte a ti y a todos nosotros el poder de la ilusión cósmica. De todo lo que has contado, puede deducirse que la apariencia del mundo no es más que un juego de la mente, y la propia mente no es más que un juego del ser omnipotente e infinito. Esta mente es capaz de engañar al hombre más sabio. ¿Dónde estaba de hecho vuestra majestad, versado en todas las ramas del conocimiento? ¿Y dónde aquella desconcertante ilusión? Seguramente no se trataba de un vulgar truco de magia. Los magos solo trabajan con cosas materiales. La ilusión que nos has referido es algo mucho más poderoso. Por eso desapareció el juglar sin pedir recompensa alguna. Descripción de la mente. Vasista terminó de esta manera su narración y dijo: Yo estaba en aquella corte y vi todo lo que os he contado con mis propios ojos. La mente oculta la naturaleza real del ser y crea una apariencia ilusoria con todos los elementos adecuados. Destruye esa ilusión con la sabiduría, querido Rama, y permanece en paz. En el principio surge una división primordial en el Ser Supremo, conciencia infinita, y se transforma aparentemente en dos: el observador y lo observado, el sujeto y el objeto. Cuando el observador quiere coger o comprender lo observado, se produce la mezcla del sujeto y el objeto,
y la confusión de la realidad con la apariencia. A causa de esta confusión, brota en la conciencia infinita el concepto de limitación. La mente limitada produce en su interior todo tipo de ideas que la debilitan, conduciéndola al sufrimiento. Esas ideas y esas experiencias dejan su huella en la mente, dando lugar a las impresiones o vasanas que en su mayor parte permanecen dormidas e inconscientes. Cuando la mente se libra de ellas, cae el velo de la ignorancia como la bruma despejada por el sol y se desvanecen todos los pesares. La mente juega con todos nosotros como los niños juegan y se burlan de sus hermanos pequeños. La mente impura ve un fantasma donde solo hay un poste y deforma todas sus relaciones, creando sospechas entre hermanos y enfrentándolos como enemigos, igual que un borracho cree que el mundo da vueltas en torno suyo. La mente impura, cargada de tendencias latentes, es la causa de todas las ilusiones, manías y fobias. Debemos esforzarnos por desarraigar todo esto y librarnos de ellas. Aquí podemos hacer una pausa, Horacio, porque es muy difícil entender, la naturaleza de la mente. Baba lo ha venido diciendo a través de sus mensajes infinidad de veces, pero uno no termina nunca de conocerla propiamente. Y a mí esta historia del rey Lavana, que soñó toda una vida, pude llegar a comprenderla un poquito, porque la mente es la que nos hace ver, escuchar y hablar lo que ella decide cuando es una mente impura. Por eso Baba dice, ¿no es cierto?, que tenemos que purificar los pensamientos para que después veamos toda la naturaleza con pureza. Y eso me llevó a pensar o a reflexionar que, cuando dormimos, la mente, si bien la mente sigue trabajando y arma cada historias en cada uno que son sorprendentes. Y allí el mundo desaparece. No estamos conscientes del mundo, de la naturaleza, pero la mente inventa historias que a lo mejor conscientemente ni se nos ocurriría siquiera. Y esto que lo digo solo para llegar a comprender un poquito a que realmente es todo una ilusión. Y acá Vasista dice la mente cargada incluso de vasanas, de tendencias latentes. Que traemos de otras vidas. O sea que, claro, uno ante un hecho concreto, objetivo, ¿por qué distintos seres humanos lo percibimos distinto? Por todas esas cosas. Claro. Y uno dice, ¿cómo vos podés ver esa cosa de esa forma? ¿O vos cómo lo podés ver de la otra forma? Y bueno, porque cada uno tiene tendencias mentales latentes que obviamente no son solamente de esta vida y que nos hace llegar a distorsionar la realidad. Claramente. Y quería decir esto, cuando la mente empieza a purificarse, porque depende de nosotros que nuestra mente se purifique, vamos a llegar a tener, incluso en sueños, en vez de tener esos sueños disparatados que tenemos, realmente conexiones
con, no sé cómo llamarlo, con otras situaciones. Y vamos a recibir también mensajes espirituales, siempre y cuando hagamos el esfuerzo de purificar la mente. Cuando la mente no está purificada, generalmente nuestros sueños van a ser torbellinos, pesadillas. Claro. Y cuando uno se acuesta tras una discusión, tras una noticia que lo desarmonizó, los sueños tienen que ver Sí, con el estado último de que uno se acuesta. sí. Incluso los miedos que podamos llegar a tener conscientemente, cuando dormimos y soñamos, van a aparecer también, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos pesadillas. Por eso es tan importante el control de la mente. Y vamos a ir comprendiendo que todo esto es un sueño y que estamos preocupándonos por algo que si es un sueño, cuando despertemos ya no existe. No debemos olvidarlo. Lo digo porque yo a veces también lo olvido, ¿no? Sí. ¿Qué es el hombre sino su mente? El cuerpo es inerte e inconsciente, pero no podemos decir lo mismo de la mente, que es una mezcla o nudo de conciencia e inconsciencia. Llamamos acción a lo que hace la mente y renunciación o inhibición a lo que ella deja de hacer. La mente es el mundo entero, la atmósfera, el cielo, la tierra y el viento, todo lo que hay en suma. Solo llamamos loco al que tiene perturbada la mente. Cuando el cuerpo pierde su inteligencia, por ejemplo, cuando muere, no decimos que está loco, sino que ha muerto. La mente ve y los ojos aparecen. La mente oye y surgen los oídos. Lo mismo ocurre con los demás sentidos. La mente los crea a todos. Y acá hay una llamadita que voy a leerla abajo. Esta animación coincide con la teoría biológica de que la función crea el órgano y no al revés. La mente también decide lo que es dulce y lo que es amargo, quién es el amigo y quién el enemigo, y decide la duración del tiempo. El rey Ravana sintió media vida en un período menor de 1 hora. La mente decide lo que es el cielo y el infierno. Por lo tanto, cuando dominamos la mente, dominamos todas las cosas. Acá me voy a detener porque lo recordé ahora, ¿no? Que donde dice la mente decide lo que es el cielo y el infierno, recordé una pregunta que Giblo le hace a Baba. Y la pregunta era, ¿existe el infierno? Y la respuesta de Baba fue, en la mente. Claro, Maxo. Así que, más clarito. En tu mente, creo que le dijo, ¿no? Algo En así. tu mente, claro. Allí está el infierno. O el cielo, Sí, o el sí, paraíso, ¿no claro. es cierto? Vuelvo al relevo. Perdón. Por eso, también cuando a Baba se le preguntó, después de que morimos, ¿qué nos espera? Y Baba respondió, depende de cada uno. Claro, porque la mente no sobrevive. O sea, no es que hay un paraíso para todos, un cielo para todos, un infierno para todos, sino que la mente de cada uno va a ser la creadora de ese mundo que nos espera. Por eso la sabia respuesta de Baba depende de cada uno. Y además, que para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?
que el cuerpo muere, queda, pero la mente sigue. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, del control de la mente, o tratar de purificarla en la mayor medida posible. Y depende del esfuerzo de cada uno, evidentemente. Retomamos. Por lo tanto, cuando dominamos la mente, dominamos todas las cosas. ¿Hay algo más incomprensible, Rama, que el que la mente sea capaz de ocultar la omnipresente, pura e infinita conciencia, haciendo que la confundas con tu cuerpo? La mente misma aparece como el viento en las cosas que se mueven, como el brillo en las que resplandecen, como la solidez en la tierra y como el vacío en el espacio. Cuando la mente está en otra parte, no sentimos el gusto de los alimentos masticados, y uno no puede ver lo que está delante de sus ojos. Los sentidos han surgido de la mente y no al revés, pues no son nada sin ella. Y aquí me voy a detener también porque es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que si estamos comiendo y la mente está en otra parte, sí, comemos pero no sentimos el gusto de lo que comemos. Incluso si estamos mirando televisión, no aprovechamos a los alimentos, digamos, en su color y sabor. A mí me pasó esto y lo pude comprobar perfectamente cuando fui en el 2010 para el cumpleaños de Saibaba, su último, digamos, de su forma física. Y yo lo observaba, lo miraba atentamente, pero me daba cuenta que cuando un pensamiento cruzaba mi mente yo dejaba de verlo y aparentemente lo estaba mirando. Y allí me di cuenta y traté, me sirvió muchísimo, ¿no?, como práctica, tratar de que mi mente no intervenga y que mis ojos se llenen de la figura física de Baba. Pero esto es real y nos pasa a todos. Todos lo hemos comprobado. Así que cuando la mente, ¿no es cierto?, está en otras cosas, nos hace perder muchas cosas hermosas que podemos experienciar. Solo un loco puede decir que el cuerpo y la mente son dos cosas completamente distintas. No son diferentes de hecho, porque solo son mente. Bienaventurados los sabios que comprenden esta gran verdad. Jesús también decía, ¿no?, cuando habla de las bienaventuranzas: el conocedor de la verdad no se siente perturbado aunque su cuerpo esté abrazando a una mujer, que para él es como un objeto de madera que está en contacto con su cuerpo. Aunque le corten los brazos, no siente dolor alguno y es capaz de convertir en felicidad cualquier sufrimiento. Como un actor es capaz de representar el carácter de distintos personajes, la mente es capaz de crear diferentes estados de conciencia, como la vigilia o el sueño onírico, que era lo que estuvimos comentando hoy, ¿no es cierto? Porque durante la vigilia vemos lo que la mente quiere hacernos ver. Y en el sueño onírico, ella se maneja sola, ¿no es cierto?, sin el cuerpo, pero también para crear su propio mundo. Qué misterioso poder el de la mente que hizo creer al rey Lavana que era un hombre de una tribu primitiva.
La mente experiencia lo que ella misma construye por la acción electiva y sintetizadora del pensamiento. Si comprendes esto, puedes hacer lo que quieras. A causa de un pensamiento insistente, la mente cree que ha nacido y más tarde que ha muerto. Aunque no tiene forma alguna, piensa que es un jiva que posee un cuerpo y todo lo demás. Solo a causa de los pensamientos se asume el nacimiento y se sufre o se disfruta la pena y la alegría que residen en la mente como el aceite en la semilla. El que no permite a su mente merodear entre los objetos de placer es capaz de dominarla. Igual que el que está atado a una columna no puede moverse, la mente del hombre noble no se mueve de lo real. Solo él puede considerarse un ser humano. Los otros son gusanos. El hombre noble alcanza el ser supremo por la meditación constante y obstinada. Y acá también voy a hacer una pausa, ¿no? Porque cuando dice meditación constante y obstinada, no se refiere solamente a que estemos en posición de loto para meditar, sino que las 24 horas tenemos que tener la mente centrada en Dios, en que todo es Dios, en que todos estamos dentro de la conciencia cósmica, que no hay nada fuera de ella, y ese es el modo como vamos a empezar a dominarla, que es un trabajo constante, como dice aquí. La victoria sobre el fantasma conocido como mente se consigue cuando alcanzamos el autoconocimiento y abandonamos el deseo de lo que la mente estima placentero y deseable. Cultivando una actitud correcta, podemos alcanzar esto sin gran esfuerzo. Desgraciado el que no puede dominar sus deseos, pues esta es la única forma de conseguir el fin supremo. Y aquí voy a hacer una pausa porque esta fue una de las preguntas en el círculo de estudio que hacemos en Santa Fe, ¿no? Sí. El que no puede dominar sus deseos. Siempre hay deseos. Eso es lo que planteaba. Sí. De un padre o de una madre, el deseo de que su hijo esté bien, de que estudie, de que tenga para comer, ¿no es cierto? Y por lo que aprendimos aquí con Vasista, nosotros a lo que tenemos que tender es al deseo sádvico. Querer que un hijo esté bien es sádvico. Querer que no haya paz en el mundo es sádvico. Es decir, tenemos que pasar por los deseos sádvicos para luego llegar a no tener deseos. Y esto que parece tan fácil no lo es tanto, porque cuando tenemos un pensamiento de rabia o de dolor, tenemos que llevarlo, digamos, al pensamiento sádvico, pensamiento puro. Me pasa que te atrapa tanto el mundo, Albina. Claro. Yo cuando tengo esos estados alterados, como dice acá, de desgraciado, porque me siento un desgraciado, o sea, no tener la gracia, no estar feliz, sí. Te absorbe tanto ese momento que te desarmoniza, que como que te hace olvidar de la realidad esta, ¿no?
de que todo es Dios, de que puedes dominar la mente. Es un trabajo muy, muy constante, muy arduo, y hay que machacar y machacar, porque es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, hasta que llega el momento de que la mente sabe quién manda y va a obedecer en el acto. Pero para llegar a eso es todo un trabajo. Yo a veces pienso cuándo lo voy a lograr, ¿no? O sea, me imagino en muchas vidas, obviamente, pero a veces digo, quizás, pero creo que es un error también de mi mente. Si yo tuviera 90 años y ya estuviera entregado a que ya me espera el paso siguiente, pero ¿por qué pienso eso? Si eso lo tengo que lograr ahora, ¿no? Ahora, ya. No, pero vos fíjate cómo mi mente me lleva a decir, bueno, un estado ya cuando tenga muchos años, que esté ya mal de salud, es como que ya muy poco te importe, ¿no? Los vaivenes de la vida. Como veo que hay gente que a esa edad lo está logrando, ¿viste? Vos decís, y ya está entregado, ¿no? Como que ya no le afecta tanto lo que pasa. Hay una cuestión que, exacto, ya no afecta tanto lo que pasa, y acabo de decir algo. Están cansados ya de la vida, pero en el buen sentido, no, de pelear, como decimos como diciendo, otra vez a cocinar, otra vez a lavar los platos, otra, o sea que es todo lo mismo, Albina. Pero pasa que si uno lo transforma y decir que, bueno, lo hace con amor, ya no pesa. Hay algo que yo no he llegado, trato, ¿no es cierto?, pero lejos. Pero sí me pasa que me doy cuenta que estamos como cada vez quedando fuera del mundo, porque ya no te impacta lo de afuera, ya la mente no le interesa. Entonces puede pasar a los ojos de las otras personas como que sos una persona que nada te importa, sí, como insensible, que te resbala, insensible, y no es así, sino porque la mente llegó a comprender que si algo pasa es porque tiene que pasar, porque toda la humanidad, este planeta y este universo, estamos en camino a la liberación. Solo estamos viendo un instante de vida en la eternidad. Ahora, qué duro que es, Albina, qué duro que es. Por algo estamos encarnados. Y por algo. Porque a cada uno nos ponen las pruebas que más nos cuesta superar. Yo leí de Sai Baba en un mensaje, lo tengo anotado, no puedo decir ahora en este momento dónde, porque viene al caso ahora, ¿no? Donde él dice que fuimos afortunados en nacer en esta era del Kali Yuga, porque tenemos la clave para liberarnos, y como nos cuesta más esfuerzo para llegar a hacerlo, que eso es bueno, no es malo, porque hubo eras donde se pasaron los sabios meditando. ¿Te das cuenta? Sí. Pero por lo que dice Baba, no sé si se llegó a la liberación de esa manera. En cambio ahora, que tenemos que dominar la mente a cada instante y a cada paso que damos, lo vamos a lograr más rápido. Y lo dice Sai Baba, no lo digo yo. Y que es real, Albina. Como dijimos creo en programas anteriores, si viviéramos en la montaña como Heidi, con 4 cabritas y 5 problemas, pero ahora la vida nos bombardea a cada paso, a pruebas, no a oportunidades. Sí. Y es muy difícil, pero bueno, hay que hacerle esfuerzo. Y como dice Baba, cada esfuerzo que vamos logrando, cada meta que vamos cumpliendo, tiene un beneficio mayor que en otras eras. Baba siempre en muchas oportunidades dice, ¿no?, que la gracia viene con el esfuerzo, ¿no? Y si no hacemos esfuerzo, tampoco vamos a recibir esa gracia. Y Vasista, al principio sobre todo, ¿vos te acordás? Que habla del esfuerzo. Y todo es un esfuerzo. A lo mejor a alguien que
que nos parece que no hizo el esfuerzo suficiente y ya está como, digamos, por liberarse, pero viene de vidas anteriores. Sin duda. Tenemos que tener en cuenta eso también. Sin duda. Esto es para no descorazonarnos, ¿no? Claro. Y seguir adelante. Pero yo lo que digo, Albina, y ojalá se me entienda, no es para deprimirme, sino para tomar conciencia de que realmente es un juego duro el que te estamos jugando. Claro, pero... Simple pero duro. Pero tomar conciencia de eso, más vale que no nos deprimimos, nos da más fuerza, porque necesitamos más fuerza para seguir. Y es bueno darnos cuenta. Me acordé de una frase de Baba que dice: reconocer los errores que uno tiene es el principio de la sabiduría. Claro. Si no, no cambiamos nunca. Si yo me creo perfecta, no voy a cambiar nunca si no veo mis propios errores. Por suerte, he aprendido que el otro es mi espejo y entonces los puedo ver claramente en mí a mis errores. Y que tenemos la gracia de tener un maestro. Sí. Porque totalmente. Cuando lo necesitamos está. Eso puedo dar fe. Sí. Porque cuando no lo sabemos necesitamos aún está. caminar solo, Albina. Aún no lo logramos. Entonces el tener la gracia de un maestro para uno agarrarse de la mano y sí. Es extraordinario. Y ya que dijiste maestro, ¿viste? 3 encarnaciones sucesivas del avatar. Y estamos nosotros entre esas 3. Decime si eso no es una gracia inconmensurable. Tenemos que tomar conciencia de eso, porque si no, vamos a creernos gusanos, como dice aquí. ¿Y no? Bueno, retomamos. Primero tenemos que vencer a la mente con un esfuerzo muy intenso. Luego, cuando su individualidad ha sido liquidada, la conciencia individualizada aumente, se absorbe en la conciencia infinita sin el menor esfuerzo. Eso ya es fácil de conseguir. Los que se sienten incapaces de hacer esto solo son buitres con forma humana. El único camino para conseguir la liberación es el control de la propia mente, que significa el esfuerzo decidido por abandonar sus deseos, que no son realmente nuestros. Toma la firme resolución de liquidar tu mente y no dudes ni por un momento de que puedes conseguirlo. Si uno no abandona los deseos de la mente, las enseñanzas del preceptor, el estudio de las escrituras, la recitación de mantras y cosas por el estilo, tienen el mismo valor que la paja aventada por el viento. Solo cuando uno corta las verdaderas raíces de la mente con la espada de la no conceptualización, puede alcanzar el verdadero Brahman que está en todas partes, la paz suprema. La conceptualización o imaginación produce errores y sufrimiento, pero puede ser fácilmente eliminada por el autoconocimiento. ¿Por qué hemos de considerarlo tan difícil? Aquí Vasista nos hace ver que no es tan difícil como creemos. Para el que lo logró es fácil. Pero nunca vamos a desistir, Nunca vamos a sentir que no lo vamos a lograr. Eso, si no, no estuviéramos estudiándolo. No le podemos fallar. No, lo vamos a lograr. La conciencia cósmica. Pero está difícil la cosa. Acá cuando dice la conceptualización o imaginación produce errores y sufrimiento. Eso de imaginación me hace recordar, viste, que
mi mente por allí ve una persona, no me saludó, y mi mente dice, mira, no te saludó, ¿quién se cree que es? ¿Pero qué le pasa? Y empieza la mente, cuando a lo mejor, y eso es imaginación. Claro, no es real. No es real, porque a lo mejor la otra persona no me vio, Claro. va inmersa en sus preocupaciones, Sí. y entonces la mente empieza a imaginar. Claro. Si yo no puedo, yo llegué a esta conclusión, Horacio, Ajá. espero sirva. Si yo no puedo dominar mi mente, ni siquiera entenderla, ¿cómo me voy a meter en la mente del otro? Es imposible. Ujú. Entonces no puedo decir, no, voy a hacer esto porque si no, ¿qué piensa? ¿Y qué piensa? A mí me pasa que a veces me dicen, no sé, Albina, ¿vos qué pensarás de mí? Yo digo, pero no pienso nada. Al final, o es mi problema, no el tuyo, quédate tranquilo. ¿Te das cuenta? Porque mi mente es mi mente y yo la tengo que trabajar, dominar, hacer que cambie. Pero no puedo entrar en la mente del otro para saber lo que el otro piensa. Es como tan... Eso sí que es imaginación. Sí. Pero Basista la tiene bien clarita, ¿eh? Abandona tu dependencia del destino o de los dioses imaginados por la gente ignorante y consigue una mente sin mente por el esfuerzo de la investigación del yo. Acá me voy a detener también. Una mente sin mente, porque siempre necesitamos la mente, porque en la mente está Buddhi, el intelecto, que es lo que nos va a llevar, y no lo podemos soslayar de ninguna manera, a discriminar, a discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. El Buddhi. Buddhi está en la mente. Por eso dice, por el esfuerzo de la investigación del yo. ¿Cómo vamos a investigar el yo? Con la propia mente. No hay otra. Hasta que nos realicemos, ¿no es cierto? Y ya no necesitemos. Deja que la conciencia infinita se trague a la mente finita y llegarás más allá de todas las cosas. Con tu mente unida al Supremo, conocerás el ser imperecedero. Si conquistas tu mente y la mantienes completamente inmóvil, la conquista de los tres mundos será para ti una bagatela. Para eso no se necesita estudiar las escrituras, ni subir ni bajar a ninguna parte. No se necesita nada más que el autoconocimiento. ¿Crees que eso es tan difícil? Más difícil es vivir en este mundo sin el verdadero conocimiento de sí mismo. Y acá me voy a detener también porque es clave, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque cuando no tenemos la mente controlada o pensamientos puros, sufrimos. Claro. Es que nos pasa eso. Claro. Y no solo eso, sino que volvemos a encarnar. Ujú. O sea que más difícil que eso tiene razón Basista. Claro, como te decía, cocinar, lavar los platos, lavar, o sea, se repite y se repite, Sí. y vos decís, basta, pero bueno, ¿cómo es la solución? ¿Cuál es? Dominar la mente, ¿no? Claro. Y decir, bueno, ya que tengo que hacerlo, lo hago con amor. Uno la misma tarea que hace, tiene que cambiar el modo de pensar al hacerla. Ujú. ¿Te das cuenta? Si barro, como decía Baba, que lo dice
en muchos de sus mensajes y en una entrevista que yo lo escuché personalmente, cuando barro, estoy barriendo mis malos pensamientos. ¿Te das cuenta? Cuando corto, estoy cortando mis malos hábitos. Cuando amaso, estoy amasando mi ego. Sí, es una meditación constante. Es como una dijiste meditación vos. constante. Claro. Ese es el remedio. Claro. Que la mente esté siempre centrada, que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer, y ya que lo tenemos que hacer, lo hacemos con amor. Otra de las palabras de Sai Baba es, ¿no?, que el deber que se hace con amor es devoción. Retomando. El que conoce la naturaleza inmortal del ser no teme a la muerte, ni resulta afectado por la pérdida de amigos o parientes queridos. Los sentimientos, este soy yo y esto es mío, solo son mente. Cuando son superados, la mente deja de existir y perdemos todo temor. Me voy a detener en la parte esta que dice, ¿no es cierto?, que no somos afectados por la pérdida de amigos o parientes queridos. No quiere decir que si no estamos afectados no vayamos a consolar al que queda. Porque si yo digo, a mí no me afecta, no voy, eso es egoísmo. Porque es muy sutil el borde para no caer en el egoísmo. Claro, en que no te importe y en no darte cuenta de hacer servicio al que está sufriendo. Exacto. ¿Te das cuenta? Bueno, yo no voy porque ya estoy más allá de todo eso. No es así la cuestión. Las flechas y las espadas producen miedo, pero la flecha que destruye el ego, el dardo de la sabiduría, produce un insospechado valor. La mente se dirige rápidamente hacia cualquier objeto que considera meta de sus anhelos. La causa de su movimiento nos resulta a veces incomprensible, como las olas en la superficie del mar aparecen unas veces aquí y otras allá, sin que sepamos claramente su causa. Este incansable movimiento es consustancial a la mente, como el frío es inseparable del hielo. El Rama preguntó, ¿cómo podemos entonces detener este continuo movimiento de la mente por el esfuerzo personal sin provocar una conmoción antinatural en el jiva? Mira qué inteligente la pregunta del Rama. Ya sabemos que el jiva es la individualidad de cada uno, ¿no? Sí. Es interno. Vasista respondió gravemente, puedes estar seguro de que sin esa conmoción no hay mente. La inquietud o conmoción interior es la verdadera naturaleza de la mente. El resultado de esta conmoción mental que se produce en la conciencia infinita es lo que aparece como mundo. En eso consiste precisamente el poder de la mente. Pero cuando la mente es despojada de todo movimiento, podemos considerarla una mente muerta. Y esa es la penitencia o tapasya de la que hablan las escrituras y la liberación misma que conocemos por moksha. Acá voy a retomar siempre mi ejemplo básico, digamos, para todo esto es Adán y Eva.
¿no es cierto?, que vivían en esa bienaventuranza, en ese paraíso, en ese Edén, y cuando la mente comienza a funcionar con lo del fruto, ¿no es cierto?, y empezar el deseo, lo voy a comer para ser como Dios, como dice, ¿no es cierto?, la Sagrada Escritura. No es que estaba mal en comer o no comer del fruto, sino lo que está mal es el deseo. Y allí despierta el deseo. ¿Y despierta dónde? En la mente. Y allí se dan cuenta de que son el cuerpo. Y entonces se esconden de Dios porque estaban desnudos. ¿Y por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque tomaron identificación con el cuerpo. Y todo eso lo hace la mente. Como ejemplo me parece, pero básico, pero real, para tenerlo en cuenta. Albina, el tema que va a seguir es la naturaleza de la ignorancia, o avidia, y lo vamos a dejar para programas sucesivos. Bueno. El programa de hoy va a ser el número 500, Albina, un número, un número redondo. Esperá, pero el primer programa lo grabamos nosotros. ¿Te acordás? Sí, el primero. Sí, hace 10 años atrás, sí, tal cual. Y desde ya muchas gracias porque necesitábamos varios hermanos para darnos fuerza, ¿no? Ahora ya es como que ya es una costumbre, pero había que animarse. Había que animarse. Y los nervios que yo tenía, y el terror que tenía, y el miedo, todo junto, que lo vencí en mí misma porque estaba haciendo algo por y para Baba. Sí. Hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años 500, mirá. Sí, que gracias, Nes. Así que quiero terminar para leer, para revivir lo que es el Jiva, o Jivi, para no olvidarlo, porque yo ya lo dije en muchísimos programas atrás, pero viste que a veces hasta yo me lo olvido. Esto lo dice Baba en La Senda de la Verdad, el libro La Senda de la Verdad, en el que yo tengo es página 163. Y dice, fundamentalmente, para cada jivi, o jiva, según la traducción, el universo es la proyección de su propia imagen mental y nada más. De modo que a menos que uno llegue a descifrar la mente y sus procesos, será difícil de entender el principio de Brahman. Eso nomás quería leer para que tengamos en cuenta que también eso que nombra tanto Vasista como Jivi o Jiva, ¿no es cierto?, es la individualidad de cada uno, ¿no es cierto?, y como aquí dice, la proyección de su propia imagen mental, está todo conectado, no hay nada fuera de la mente, y por suerte y gracias a Dios no hay nada fuera de la conciencia cósmica. Bueno, muchas gracias, Albina. Sairam. Sairam.